En este vídeo presentaremos algunos ejemplos sobre el estudio del crecimiento, decrecimiento y el cálculo de máximos y mínimos relativos de una función. Como ya hemos visto, los intervalos de crecimiento, decrecimiento de una función se obtienen a partir del estudio del signo de la derivada. Una vez que tenemos estos intervalos de crecimiento y decrecimiento, podemos obtener cuáles son los máximos y mínimos relativos. Vamos con los ejemplos. En primer lugar, consideramos la función f de x igual a x al cuadrado menos 4x más 1. Entonces, lo primero que hacemos es ver cuál es el dominio de nuestra función y observa que como la expresión que define nuestra función es un polinomio, el de dominio es todo R. Para todo número real, tú puedes sustituirlo aquí y obtener su imagen, al ser f un polinomio. Una vez que tenemos el dominio, porque en el caso de que tuviéramos puntos que no están en el dominio, pues trabajaríamos de una forma diferente, esto posteriormente lo veremos. De hecho, estos puntos se considerarían. Bueno, pues calculamos la derivada de la función. La derivada de la función es x al cuadrado derivada de 2x, y ahora menos 4x derivada menos 4 y derivada de 1 que es 0. Entonces vamos a estudiar el signo de esta derivada, entonces igualamos a 0 y se obtiene 2x igual a 4, luego x es igual a 4 partido de 2, que es 2. Este es el valor que anula a la derivada y por tanto es un candidato a extremo relativo de nuestra función. Una vez que tenemos esto, representamos el dominio de nuestra función. Es todo R, toda la recta real, y dentro del dominio aquellos valores que anulan a la derivada. Como indicaba anteriormente, en el caso de que tengamos puntos que no pertenecen al dominio, puntos aislados, en ese caso representaríamos estos puntos también aquí. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a estudiar el signo de la derivada. Y entonces, como la derivada es un polinomio, se cumple que es una función continua, y entonces el signo en todo este intervalo hasta llegar al 2 y el signo en todo este intervalo a partir del 2, en este intervalo es constante, en este intervalo es constante. O sea que el signo, si tú calculas el signo en un valor, automáticamente tienes el signo de la derivada en todo el intervalo. Eso es consecuencia de que la derivada es continua al ser un polinomio. Entonces, si sustituimos, por ejemplo, en la parte izquierda el 0, un punto cualquiera del intervalo menos infinito 2, y en la parte derecha pues el 3, un valor que está entre 2 y más infinito, si sustituimos en la derivada, f' de 0 es igual a 2 por 0 menos 4, que queda menos 4, negativo. En cuanto a f' de 3, queda 2 por 3 menos 4. Estamos sustituyendo la x por los valores correspondientes en la derivada. Esto nos queda 6 menos 4, que es 2, positivo. Por lo tanto, tenemos el signo en cada uno de esos intervalos y así se tiene que la función, como la derivada en el intervalo menos infinito 2 es negativa, f es decreciente en ese intervalo. Y desde el 2 a más infinito, la derivada es positiva. Luego f es creciente en el intervalo 2 más infinito. Y como decíamos anteriormente, 2 es lo que se llama un punto crítico, un candidato a extremo. ¿Qué ocurre en 2? Pues en 2 ocurre que la función pasa de ser decreciente a creciente. Luego se ve claramente lo que ocurre en 2. 2 es un mínimo, o mejor dicho, el punto de la gráfica que tiene por coordenada x o abscisa 2 es un mínimo relativo de la función. Además observamos que no solo un mínimo relativo, no solo existe un entorno donde la imagen de 2 es la más pequeña
de todas las imágenes en dicho entorno, sino es global. En todo el dominio la imagen del 2 es la más pequeña, por lo tanto es un mínimo absoluto también. Y bueno, aquí estudiábamos los mínimos relativos. Entonces se tiene 2 con su imagen. ¿Cuál es su imagen? Pues sustituimos a la función. Ojo, no en la derivada, porque es un punto de la función. Entonces, para calcular a partir de la abscisa su ordenada, a partir de la x, la y, sustituimos en la función. 4 menos 8 menos 4 más 1, menos 3. Por lo tanto, 2 menos 3 es un mínimo relativo. Ya digo que también es absoluto, se ve claramente, de f. Y vamos a un segundo ejemplo. Consideramos la función f de x igual a menos x al cubo menos 6x al cuadrado más 15x más 1. Como antes, lo primero, estudiar el dominio de la función. De nuevo, la expresión que define a la función es un polinomio, por lo tanto el dominio de f es R. Una vez que tenemos esto, calculamos la derivada para estudiar su signo y así tener los intervalos de crecimiento y decrecimiento. La derivada es menos x al cubo derivada menos 3x al cuadrado, menos 6x al cuadrado derivada menos 12x y más 15. Y esto lo igualamos a 0. Entonces, bueno, como es una ecuación, aunque la derivada es esto, yo no lo voy a tocar. Para la ecuación sí que puedo dividir en las dos partes por un mismo número. Entonces, en la ecuación menos 3x al cuadrado menos 12x más 15, si divido la parte izquierda en la parte derecha por 3, que claramente divide a todos los coeficientes, obtendremos menos x al cuadrado menos 4x más 5. Es que así va a resultar más sencillo calcular las soluciones de la ecuación, porque de aquí se obtiene que x sería igual a menos menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 cuadrado es 16, menos 4 por a por c, menos 4 por menos 1, 4 por 5, 20, partido de 2 por a, 2 por menos 1x al cuadrado, o sea, 2 por menos 1, menos 2. Y esto te queda 16 más 20 es 36, raíz de 36 es 6. Luego, 4 más menos 6 partido menos 2. Con más 4 más 6 partido menos 2, con menos 4 menos 6 partido menos 2. 4 más 6 es 10, partido menos 2 menos 5. Y 4 menos 6 es menos 2 partido menos 2, 1. Bueno, ya tenemos los valores que anulan a la derivada. Estos, como saben, son los candidatos a extremos relativos de la función, lo que se llaman puntos críticos, y entonces ahora, para estudiar el signo de la derivada, pues representamos el dominio, en este caso es todo R, y estudiamos el signo de la derivada, que la tenemos aquí arriba. f' de x igual a menos 3x al cuadrado menos 12x más 15. Entonces representamos gráficamente esos valores que anulan a la derivada, y como sabemos, en cada uno de estos intervalos que nos quedan aquí, desde menos infinito hasta menos 5, desde menos 5 hasta 1, desde 1 hasta más infinito, en cada uno de ellos tenemos un único signo para la derivada. Luego, para calcular ese signo, simplemente tenemos que sustituir un valor en la derivada de esos intervalos. ¿Más pequeño que menos 5? Pues el menos 6. Entre menos 5 y 1, pues el 0. A partir del 1, pues el 2. Entonces sustituimos en la derivada, f' de menos 6 sería menos 3 por menos 6 al cuadrado menos 12 por menos 6 más 15. Y esto sería menos 3 por 36, que es menos 6 al cuadrado. Ahora, menos 12 por menos 6 te queda más, y 12 por 6 es 72 más 15. Menos 3 por 36 te queda 108, perdón. Y ahora más 72 más 15. Y esto sería 72 más 15, 82, 87. Y ahora 87 menos 108, pues te quedaría menos 21. Perfecto.
Lo que nos interesa a nosotros es que es negativo. Sustituimos el 0. Este sí que va a ser muy fácil. En la derivada, menos 3 por 0 al cuadrado, menos 12 por 0, más 15. Resultado 15. Positivo. Y ahora el 2. Menos 3 por 2 al cuadrado, menos 12 por 2, más 15. Sería menos 3 por 4, menos 12 por 2, que es menos 24, más 15. Menos 3 por 4 es menos 12 menos 24 sería menos 36, menos 36 más 15, menos 21. Por lo tanto, negativo. Nos interesa solo el signo. De hecho, no tienes ni que calcular el resultado. Si tú en algún momento ya sabes que el signo es tal, pues lo pones y ya está. Entonces obtenemos que la función hasta llegar al menos 5 es decreciente. Ahora, desde el menos 5 hasta el 1, f es creciente. Observa que los pongo en abierto los intervalos. ¿Por qué? En primer lugar, porque más infinito y menos infinito se ponen en abierto. Y en segundo lugar, porque la derivada es negativa en el primer intervalo hasta llegar a menos 5, pero sin incluirlo. En menos 5 sabemos que la derivada es 0. Por lo tanto, ahí no tenemos que sea negativa. Por lo tanto, no lo incluyo en el intervalo de decreciente. De la misma forma, no lo he incluido aquí en el intervalo decreciente y aquí el 1. ¿Vale? Y ahora, f es, a partir del 1, pues se tiene que la función es decreciente. ¿Y qué ocurre en el menos 5 y el 1? Pues en el menos 5 la función pasa de decreciente a creciente. O sea que tenemos que este sería un mínimo. O sea que menos 5 con su imagen, hay que sustituir en la función, es un mínimo. Y en el 1 pasa de creciente a decreciente. Luego tendremos ahí un máximo. Bueno, esto de aquí, este punto sería 1 y f de 1, si lo calculamos aquí, sería menos 1 al cubo, menos 6 por 1 al cuadrado, más 15 por 1, más 1. Observa que sustituyo la función. Que no te surjan dudas del estilo, ¿dónde sustituyo, en la función o en la derivada? Es un punto de la gráfica de la función. Por lo tanto, para calcular a partir de la x la y hay que sustituir en la función, como cualquier otro punto de la función. Esto te quedaría, atención, menos 1 al cubo. El cubo solo afecta al 1. En otro caso habría un paréntesis. O sea, copias el menos y 1 al cubo, 1. Y ahora, menos 6 por 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Por menos 6, más 15 y más 1. Menos 1 más 1 se te va y 15 menos 6 te queda 9. El máximo sería el 1, 9. Y ahora, el otro punto, menos 5f de menos 5, pues sustituimos en la función. Esto te lo voy a dejar como ejercicio, ¿eh? Lo haces y obtienes el punto, en este caso mínimo. Bueno, tengo que decir que posteriormente veremos cómo representar gráficamente la función. Aquí estamos obteniendo esta información. Posteriormente veremos algunos ejemplos donde aplicar esta información para obtener la representación gráfica de la función. Esta y más información, como simetrías, cortes con los ejes, etc. Bueno, y vamos a por un tercer ejemplo. En el tercer ejemplo consideramos la función f de x igual a x cubo menos 1. Ya somos expertos, como es un polinomio dominio de f, es todo R. Y ahora estudiamos el signo de la derivada que nos dará los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Si hacemos la derivada, nos quedaría 3x al cuadrado.
Igualamos esto a 0 y observa que te queda x al cuadrado igual a 0 partido 3, que es 0, luego x al cuadrado igual a 0, x más menos raíz de 0, un número tal que al elevarlo al cuadrado te da 0, ese número es el 0. Representamos gráficamente el 0 en el dominio y estudiamos el signo en la derivada. Un valor más pequeño pues sería el menos 1 y uno más grande el 1. Sustituimos en menos 1, 3 por menos 1 al cuadrado, te queda 3, menos 1 al cuadrado es 1, 3 por 1 que es 3, positiva. F' de 1 es, sustituimos en la derivada, 3 por 1 al cuadrado, 3 por 1 que es 3, positivo. Luego la función cumple que es creciente y cuando llega al 0 sigue creciendo. Por lo tanto, este candidato que teníamos a extremo relativo no lo es. Y además se obtiene que f es siempre creciente. Porque lo es en el intervalo menos infinito hasta el 0 y también lo es desde el 0 hasta el más infinito. Pero observa que en este ejemplo no hubiera hecho falta que hiciéramos nada. ¿Por qué? Porque una vez que tengo la derivada, ¿qué ocurre? Que si te fijas un poquito, no mucho, te das cuenta de que esto siempre es mayor o igual que 0. Observa que es el producto de un número positivo por un cuadrado. Un cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Luego, algo positivo por algo que es mayor o igual que 0 siempre te va a dar mayor o igual que 0. Y por lo tanto, la función va a ser creciente. Y como siempre crece, no vas a tener extremos relativos. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con la función f de x igual a menos 3x más 2. Eso es una función, su representación gráfica es una recta. Si calculas la derivada de esta función, ¿qué te queda? Menos 3. Bueno, el dominio de esta función, ya sabes, será un polinomio es todo R. ¿Y qué ocurre con menos 3? Que siempre es negativo. Luego, esta función, al ser la derivada negativa, siempre es decreciente. En todo el dominio, en todo R, y al ser siempre decreciente, no tienes extremos relativos. Ni máximos relativos, ni mínimos relativos. En la misma línea, pues tienes la función esta de aquí, aunque esta, pues, igual puede costar un poquito más darse cuenta. F de x igual a x al cubo más 3x menos 1. Si no te das cuenta, pues igualas a 0, como hemos visto en el ejemplo 3, y entonces, una vez que igualas a 0, estudias el signo de los intervalos. Y si ocurre que te da en todos positivos o en todos negativos, pues ya tienes esa situación. O parecida. Bueno, por ejemplo, esta de aquí, si calculas la derivada, pues te queda la derivada de x al cubo, 3x al cuadrado, más 3x derivada, pues más 3. De la misma forma, pues puedes razonar que esto siempre es positivo. Esto es positivo. Por algo que es mayor o igual que 0, te queda mayor o igual que 0. Más 3, pues algo que es mayor o igual que 0 más 3 te queda positivo. Luego esta función siempre es creciente y no tiene extremos relativos. Si no te das cuenta de que eso es así, pues calculas la derivada, igualas a 0, pero si igualas a 0 la derivada, pues te da que no
que no tiene solución. Entonces, el dominio sería todo R, al ser un polinomio, y aquí representas los valores que anulan a la derivada, pero no hay ninguno. Entonces, como no hay ninguno, ¿en cuántos trozos se te ha dividido el dominio? En un trozo solo. Cojo un valor de ese trozo, pues por ejemplo el 0. Como es una función continua, la derivada f' de x igual a 3x cuadrado más 3, se tiene que en todo ese trozo el signo es el mismo de la derivada. Sustituimos entonces el 0 en la derivada, te quedaría 3 por 0 al cuadrado más 3, que es 3, positivo. Luego, como la derivada siempre es positiva, la función es creciente. De hecho, es estrictamente creciente y no tiene extremos relativos. Esto, si no te has dado cuenta, pues lo haces, pero si te das cuenta, pues directamente razonas como he puesto arriba. Como sabes, siempre las matemáticas no es la aplicación así de forma sistemática de unos procedimientos y unas recetas y eso. No, no. En las matemáticas siempre uno tiene que acompañar todo del razonamiento. Siempre hay que pensar, porque a veces unas cosas que pueden resultar muy complicadas, pensando un poquito, salen en nada.